Muy bien, pues vamos a continuar nuestro estudio. Nuestro pastor la semana pasada concluyó el capítulo de Génesis 42. Y el día de hoy vamos a entrar a estudiar el capítulo 43. Pero antes, tengo algunas preguntas por hacer. ¿Será que Dios se cansa? ¿Se desgasta? ¿Será que Dios se rinde? ¿Será que el Señor llega a decir, bueno, yo quería hacer estas cosas de esta manera, pero como no me están escuchando, como no me están obedeciendo, así que simplemente voy a hacer que lo hagan o dejarlos a que lo hagan a su manera? ¿Tú crees que Dios diría eso? Jamás. Dios nunca haría eso. Dios nunca dejaría que el hombre hiciera lo que quisiere. Mira, cuando Dios ha permitido que el hombre haga lo que él quiere, casi nunca las cosas terminan bien. Y hay ejemplos en la Biblia de eso. Y lo permite a veces solamente para que veamos, para demostrarnos lo absurdo que a veces son nuestros deseos o nuestros propósitos. Por lo general, la gran mayoría de las veces, Dios dice no es a tu manera, no es a tu forma, no es como quieres. Y mira, ante eso tú y yo podemos patalear, llorar, gritar, enojarnos, desobedecer, pero Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar. En segundo lugar, si tenemos la fortuna, tú y yo, de tener una relación de pacto con Él, entonces tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que la buena obra que Él ha comenzado en tu vida, en mi vida, Él la llevará a cumplimiento. Así que Él va a trabajar en cada uno de nosotros para llevarnos a nuestra redención. Ahora, normalmente no es una experiencia agradable, pero lo mejor que tú y yo podemos hacer, lo más sabio que tú y yo podemos hacer, es rendirnos inmediatamente a su voluntad. El secreto, mis amados, no es la resistencia, es la rendición. Tenemos que aprender a rendirnos a los designios de Dios, a la instrucción de Dios, a la enseñanza de Dios, a los mandamientos de Dios. Para aquellos de nosotros que mantenemos pues un deseo de querer hacer las cosas a nuestra manera, vamos a sufrir. Lamentablemente, vamos a tener que soportar dificultades, problemas, aflicciones, hasta que no nos arrodillemos y nos rindamos a Él. Así que antes de entrar al capítulo 43 de Génesis, sería bueno hacernos estas preguntas. ¿En qué aspecto no me he rendido a Dios? ¿En qué áreas de mi vida sigo siendo una persona terca, rebelde? ¿En qué áreas no estoy haciendo lo que sé que Dios quiere que haga, pero no lo estoy haciendo? ¿En qué áreas de mi vida no estoy abierto a escuchar lo que Dios trata de decirme, sino tengo oídos sordos en ese aspecto, en esa área, en esa parte de mi vida? Mis amados, debemos de ser personas que nos rendimos totalmente a Dios. Totalmente. Porque al final de cuentas, nosotros somos los que nos vamos a desgastar
A final de cuentas, somos nosotros los que nos vamos a cansar y eventualmente llegaremos a un punto donde le vamos a decir a Dios: Señor, ya, suficiente, ya entendí. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? Mis amados, Dios al que ama lo disciplina. Es parte de manifestar el amor el Señor. Así que vamos a Génesis 43. Antes, nada más mencionarles que el capítulo 43 de Génesis es un capítulo altamente mesiánico. Altamente mesiánico, de una manera práctica. Es decir, al estarlo estudiando, vamos a ver principios en él que los vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Hay indicadores bíblicos que este capítulo 43, que vamos a estudiar la primera parte, es un capítulo profético. Hay profecía mesiánica en esta escritura. Por lo tanto, vamos a aprender cosas relacionadas con Jesús, porque toda la Biblia habla de Cristo. Y vamos a aprender de su carácter. Vamos a aprender su comportamiento, sus principios en este capítulo. Así que acompáñame, Génesis 43, y vamos a dar lectura a los primeros 2 versículos. Fíjate cómo empieza a decir: el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. La cosa se estaba poniendo color de hormiga y las cosas iban de mal en peor. El zapato estaba apretando, la hambruna se estaba intensificando, y el tema de volver a Egipto, regresar una vez más allá y encontrarse con aquel gobernante que fue duro con ellos, que fue áspero en su trato, era un tema espinoso, ¿sí? No querían ni siquiera tocar el tema, esta familia. Querían evitar volver a ese lugar, querían evitar encontrarse con ese hombre. Pero Dios tiene sus métodos para llevarnos a donde no queremos y encontrarnos con personas que no queremos toparnos. Porque hay cosas pendientes que se tienen que arreglar, y Dios echa mano de lo que sea para movernos, para movilizarnos. Aquí está usando una hambruna. Tal vez Jacob y sus hijos, y sin duda, trataron de estirar el alimento que habían comprado inicialmente en Egipto. Lo racionaron de una manera que les durara lo más que pudieran, tal vez con la esperanza de que esta hambruna se iba a acabar, que en algún momento esta sequía que había caído iba a pasar. Pero resulta que no. En vez de que las cosas se compongan, parece que se descomponen más. Se vuelve más difícil la situación. La crisis se agrava. Yo no sé si Jacob sabía el tiempo que iba a durar esta hambruna. Yo no sé si la noticia de que iban a ser 7 años de hambre era una noticia local solamente en Egipto, o si ya se había vuelto una noticia mundial. Pero sospecho que Jacob y su familia no saben
¿Cuánto tiempo es que va a durar esta crisis? Pero José sí sabe. Y no solamente José sabe, él tiene provisión para suplir en esos tiempos. Y mira, a veces así pasa con nosotros, ¿no? Estamos en medio de una crisis y no vemos cuándo termina. Estamos metidos en una situación complicada y parece que no tiene fin. Y en vez de que mejore, parece que la cosa se pone peor. Y ahora sí, como decimos en México, nos llueve sobre mojado. Pero ¿sabes una cosa? Dios está en control. Es calmante o relajante saber que nuestro Dios, sus manos están puestas en el control del horno. Él sabe cuánta temperatura le sube, cuánto le baja. Él sabe cuánto resistimos tú y yo. Y ahora, recordemos que las pruebas que Dios pone no es para tronarnos. No es un maestro malo, como lo hay en algunas universidades. Es un maestro bueno. Y Él pone exámenes, Él pone pruebas, no para reprobarnos, no para humillarnos, sino para promovernos. Amén. Jacob no quiere dar su brazo a torcer. Él es un luchador, siempre ha peleado, siempre se ha salido con la suya. Pero en esta ocasión no. En esta ocasión no. Vamos a ver que esta familia tiene dos problemas en este momento. Tiene un problema externo, que es la crisis de hambre. No hay comida y hay el riesgo de morir de hambre. Pero tienen otro problema que es interno, que está dentro de la familia, y es que hay división, hay desunión. Recuerden que los hermanos habían tratado mal a José y le habían mentido a su padre. El pecado y la falsedad habían traído una desunión a esta familia. Y es peligroso una familia dividida, porque dice Jesús que una familia dividida no permanece. Entonces era necesario dentro de esta familia de Jacob la reconciliación. Di conmigo, la reconciliación. La reconciliación. Vamos a ver en este capítulo y en los que siguen el ministerio de la reconciliación. Sabes, tú y yo como cristianos hemos sido llamados por Dios para ser agentes reconciliadores. ¿Sí? Tú tienes el ministerio de la reconciliación. Yo tengo el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es lo que tenemos que reconciliar? Primeramente, al hombre con Dios. Es lo primero. Y luego, reconciliar al hombre con su prójimo. Y su más prójimo es su familia. Entonces, aquí encontramos a esta familia que tiene estos problemas y necesitan de esta reconciliación. Pero esta reconciliación solamente se va a lograr siguiendo la revelación divina. ¿Y cuál es la fuente de revelación aquí? La respuesta es José. José es la fuente de revelación. Si una constante vemos en la vida de José es la siguiente: que donde quiera que está José, está la presencia de Dios. Tú lee Génesis, los capítulos que hablan de José, y te vas a encontrar con esto: que donde anda José, allí vas a encontrar a Dios. Él es, una vez y otra vez, desde que él empezó con sus sueños, allá en el capítulo 37 de Génesis, él es el recipiente de la revelación divina. Ahora recordemos que José es una tipología de Jesús.
Así que aprendemos algo aquí. Lo que José les ha dicho no es por un bien de José mismo, sino que él está haciendo lo que hace porque está obedeciendo la instrucción de Dios. Es Dios realmente a través de José tratando a esta familia. Es Dios a través de José trayendo revelación celestial para que esta familia pueda experimentar una verdadera reconciliación y traer unidad en esta familia que está dividida, que está peleada, que está separada, que está desunida. Vamos al versículo 3. Fíjate cómo dice ahí la escritura. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Qué interesante lo que empieza a decir el versículo 3. Respondió Judá. Y uno dice: a ver, ¿quién es el primogénito? ¿Quién fue aquel que tomó la iniciativa cuando a José lo querían matar? Cuando corrieron a venderlo a aquellos mercaderes que iban pasando. Y la respuesta es Rubén, el primogénito. Pero en este pasaje no es Rubén, es Judá. Y ahora, ¿qué sabemos de Judá? Que es precisamente de la tribu de Judá de donde vendría el Mesías prometido. Y el hecho de que Judá aparezca aquí tomando el liderazgo, y no solamente en este capítulo lo vamos a ver, sino también en los siguientes capítulos de Génesis, eso es muy significativo porque nos indica que tiene implicaciones mesiánicas esto. Ahora, Satanás no sabía de dónde venía aquella simiente que en Génesis 3:15 Dios le había dicho: te va a aplastar la cabeza. Él no sabía. Yo creo que Satanás llegó a sospechar que esa simiente iba a nacer de José, porque era el favorito de Jacob. Y tal vez por eso le pasó lo que le pasó a José. El diablo se le fue encima, creyendo que era a través de José que nacería aquel descendiente. Lejos estaba de saber que era a través de Judá que vendría el Mesías. Ahora, las reglas del juego están puestas sobre la mesa. José ha puesto las reglas del juego. Ahora, si su familia, Jacob, sus hijos, sus hermanos querían participar, tenían que someterse a esas reglas. ¿Quieres jugar? Va a ser bajo mis reglas. Y mis amados, así es con el Señor. ¿Quieres jugar con el Señor? Es bajo sus reglas. No es bajo tus reglas, no es bajo mis reglas, sino es bajo las reglas del Señor. Sí, las cosas se hacen como Él demanda, como Él pide. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es someternos a ellas. José había puesto la condición: si ustedes quieren volver acá a Egipto para comprar más alimento, la próxima vez me van a tener que traer a su hermano. Esa era la condición, esa era la regla, esa era la instrucción. Estaba claro. Los hermanos regresaron a su tierra después de aquel primer viaje. José no sabía si iban a regresar, aunque sabía que el hambre les iba a apretar, porque iba a durar 7 años. Se cree que la primera vuelta a Egipto fue en el primer año de hambruna. Probablemente para Génesis 43 estamos ya en el segundo año
de esta hambruna, de este periodo. Pero esta era la condición que José les había puesto. Y si tú y yo, y esta es la aplicación, queremos encontrar la reconciliación, si queremos ser personas que Dios usará, tenemos que seguir la instrucción del Mesías, las instrucciones de Jesús. Así como esta familia tuvo que seguir las instrucciones de José. Nada iba a cambiar, mi amado. José no envió a alguien de repente diciéndole a sus hermanos: bueno, he cambiado de opinión, muchachos, ustedes pueden regresar a Egipto y comprar. Nada de eso, nada de eso. Las cosas iban a ser de una sola manera, y era la manera de José, no a la manera de Jacob, no a la manera de Judá, no a la manera de ninguno de sus hermanos, sino como José había dicho. ¿Por qué? Porque era la única manera para que hubiera una verdadera reconciliación de acuerdo a los propósitos y planes de Dios. Vamos al versículos que siguen. Veamos versículo 4 y 5. Y está Judá hablando con su padre y le dice: si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Verso 5. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. La pelota estaba en la cancha de Jacob, no estaba en la cancha de José ni en ninguna de sus hijos. Quien tenía que tomar finalmente una decisión sobre la situación que estaban viviendo era Jacob. La pelota estaba en su cancha. Igual hoy, mi amado, el Señor ya hizo lo que tenía que hacer, y lo hizo hace 2000 años en una cruz a las afueras de Jerusalén. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora la pelota está en nuestra cancha y tenemos que tomar una decisión. Dios no va a tomar una decisión por ti. Tu mamá, tu papá no va a tomar una decisión por ti. Tus hijos no van a tomar una decisión por ti. Tus amigos no van a tomar una decisión por ti. Tú tienes que tomar una decisión. Y Jacob aquí está ante dos opciones: o envío a Benjamín para que vaya con sus hermanos a Egipto, o no lo envío. Pero para cualquiera que sea la decisión, hay consecuencias, y son consecuencias de vida o muerte. No es fácil, pero esta es la situación de Jacob en este momento. José había puesto el requisito y no lo iba a cambiar. Los hermanos estaban puestos para volver otra vez. El hambre estaba apretando. Mi abuelita me decía: hijito, el hambre es canija, pero más el que la aguanta. Pero llega un momento en que ya no lo aguantas. Y Jacob, ahí estaba la torre. Esa era la estaca, ¿verdad? Ese era el tronco en el partido de fútbol. El que atoraba todo. No quería soltar. No quería soltar al Benjas, al Benji. No lo quería soltar. Recordemos que había una conexión muy fuerte entre este padre y su hijo, porque le recordaba a su esposa favorita, Raquel. Era lo único que le había quedado de esa mujer que él tanto había amado. Y había una conexión donde él no quería soltar a Benjamín. No le parecía un buen plan que él fuera con sus hermanos a Egipto.
Pero Judá le está diciendo: mira, si quieres vivir y que nosotros vivamos y que nuestros hijos vivan, vas a tener que soltar. Vamos a tener que caminar a Egipto, hacerlo a la manera como José nos está diciendo, de la misma forma. Israel tenía que hacerlo a la manera del Mesías. Si es que quiere encontrar vida, no habrá ningún cambio, no importa el tiempo ni nada en el absoluto. Tiene que ser de una única manera, a como José lo había establecido. Jacob tiene que soltar a su Benjamín si quiere vivir. Déjame decirte una cosa: podemos tener benjamines, podemos tener cosas favoritas o personas favoritas o circunstancias favoritas que no queremos soltar. Y esto me recuerda a aquel joven que un día llegó con Jesús y llegando con el maestro le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿has cumplido los mandamientos? Y el joven le dice: desde chavito, mano, los cumplo todos. Humilde el muchacho. Y entonces Jesús le dice: bueno, una sola cosa te falta. Traes por ahí un Benjamín que tienes que soltar. Vende todo lo que tienes y reparte tus riquezas con los pobres, y luego ven y sígueme. ¿Y qué pasó con aquel joven? Dice que se volvió triste y no pudo seguir a Jesús porque no pudo soltar su Benjamín. Pregúntate: ¿tienes un Benjamín en tu vida que no quieres soltar para el Señor? ¿Quién es tu consentido? Tu consentida. Aquello que no quieres darle al Señor. Puede haber áreas en nuestra vida que todavía son posesión nuestra, pero no del Señor. Sí, hemos cedido otras, hemos entregado otras áreas, pero hay una o algunas que aún no hemos entregado, porque son nuestros benjamines y estamos tan apegados que no queremos desprendernos de ello, aunque el Señor nos las está pidiendo. Mándamela, mándamelo, suéltalo, suéltalo. Jacob está como ese niño que está colgando de la rama del árbol y está con miedo de caerse, y de repente llega su papá y le dice: hijo, suéltate, yo te cacho, yo te agarro. Pero el niño tiene tanto miedo que no obedece. Y así está Jacob. Versículo 6 dice: dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que tenían otro hermano? Jacob empieza a ver mal el mandamiento de José. Y habrá personas que puedan ver mal los mandamientos de Dios, o algunos mandamientos no te gustan, y normalmente esos los mutilan, los quitan de su Biblia. Ese mandamiento de que no te unas a yugo desigual, ay, muchos le meten tijera. No les gusta. Ok. Pero la palabra de Dios en 1 de Juan 5:3 me dice que los mandamientos de Dios, ninguno es gravoso. Ningún mandamiento de Dios es malo.
Ningún mandamiento de Dios está diseñado para lastimarnos, para herirnos, para ofendernos, para destruirnos. Todo lo contrario. Cada mandamiento de la palabra de Dios es un mandamiento bueno, porque viene de Dios, y esa es la naturaleza de nuestro Dios. Él es un Dios bueno y no puede dar mandamientos malos, porque iría contra su naturaleza. Ahora, de paso, este padre además se está quejando y está queriendo hacer sentir culpables a sus hijos de la pena que él tiene. Israel les dice: ¿por qué me han hecho este mal? Habiéndole dicho a aquel hombre que tenían otro hermano, ¿por qué se lo revelaron? Porque andan de bocones hablando lo que no deben de hablar. Pero mira la respuesta de los hijos. Ellos le respondieron, versículo 7: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Pues esto es lo que le responden sus hijos. Sus hijos le dicen: oye, ¿cómo íbamos a saber? Fue muy específico en cuanto a preguntarnos sobre nuestra familia. Nos preguntó por ti y por nuestro hermano. Nosotros lo único que hicimos es hablar la verdad, decir las cosas. No fue como que voluntariamente nosotros le dijimos. Es lo que están diciendo ellos. Pero ellos se vieron forzados a responderle a José, porque acuérdense que estaban siendo acusados de que eran espías. El problema es que su padre Jacob no ve la verdad como algo malo. ¿Y por qué Jacob ve la verdad como algo malo? Porque está aferrado a una perspectiva la cual es falsa, está equivocada. Él está pensando y tomando decisiones en función de información parcial. No tiene toda la información Jacob. No sabe realmente todo lo que está pasando. Él no sabe lo que sí sabe José. De la misma forma, amigos, debemos de aceptar que Dios sabe más que nosotros. Definitivamente. Él comprende las situaciones mejor de lo que nosotros podemos procesarla. Y finalmente, la solución que Dios nos da siempre será la mejor, porque sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos mayores. Tan distantes el cielo de la tierra, así son los pensamientos de Él de los nuestros. Siempre sus planes serán superiores a los nuestros. Así es. Versículo 8. Mira entonces cómo Judá, o sea, entiéndeme, este padre de familia es un padre intransigente. Este es un viejito térrico, es un viejito testarudo, es un hueso difícil de roer, no da su brazo a torcer fácilmente. Y a pesar de que le está calando el hambre, no quiere soltar. Y aunque están en peligro de muerte, no nada más él, sino toda la familia, se resiste. Y entonces Judá enseguida trata de convencerlo. Y tres cosas le dice su hijo Judá a su padre Jacob. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños.
Jacob le está diciendo: déjame llevarme a Benjamín. Él está haciendo una advertencia a su padre. Le está diciendo: mira, si no caminamos hacia Egipto, nos vamos a morir. Y nos vamos a morir todos. Y esta es la perspectiva mesiánica también. Si no seguimos los caminos de José, que es un tipo de Cristo, morirán ellos. Y no solamente ellos, sino la siguiente generación. Y esto era peligroso, porque la siguiente generación habla de esperanza mesiánica. Habla de la generación de reino, algo que es un patrón a lo largo de las escrituras. Así que el rechazar la instrucción de José, el ir allá sin cumplir las condiciones que él había establecido, iba a traer muerte a toda la familia, porque no iban a poder comprar comida, no iban a poder lograr obtener sustento. Y Judá entiende esto. Y entonces este argumento que le da a su padre es un argumento de vida o muerte, y a través de él trata de convencerlo. Pero sigue diciendo Judá, versículo 9: yo te respondo por él. A mí me pedirás cuentas si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. El siguiente argumento que utiliza es un argumento de garantía. Le está diciendo: mira, yo te garantizo con mi vida que te devuelvo a Benjamín. Y mis amados, esto es profético, porque aquí Judá habla de que él saldría por garante, sería fianza de su hermano Benjamín. Y hoy tú y yo tenemos un fiador, y su nombre es Jesucristo, de la tribu de Judá. Él es, como dice aquí, Él es quien responde por nosotros. Tú y yo no podemos tener mejor garantía que Cristo Jesús. No puedes tener una mejor garantía que Él. Judá le dice: yo voy a hacer fianza. Le dice: papá, por favor, confía en lo que te estoy diciendo. No hay otra manera de arreglar esta situación. Créeme que vamos a ir a Egipto, voy a llevar a mi hermano y vamos a volver con alimento para no morir. Lo vamos a hacer. Mira, Judá confía en José. Judá está poniendo el todo por el todo, por las promesas que ha hecho José. Está confiando que lo que José les dijo, José lo va a cumplir. Finalmente sigue hablando Judá. En el versículo 10 dice: pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Termina regañando al papá, lamentándose por el retraso. Le dice: papá, por tu obstinación, por tu terquedad, por no querer cumplir con las condiciones que nos puso aquel gobernante, es que estamos al borde de que se nos acabe lo último que tenemos para comer. Si lo hubiéramos hecho desde el principio, como nos dijo aquel gobernante, ya hubiéramos ido no una vez, sino 2 veces. Está hablando aquí Judá que ya hubieran tenido una doble porción si hubieran hecho las cosas como José les había dicho tiempo atrás. Pero debido a la falta de disposición de este padre para someterse a la instrucción,
por ser terco y testarudo, ¿qué sucede? Que esta familia estaba viendo de una manera insuficiente. Se están muriendo de hambre. Y no solo viven de una manera insuficiente, pero también viven de una manera ineficiente. Las dos cosas. Judá le dice: ya hubiéramos ido 2 veces, ya hubiéramos tenido doble porción. Y esto es lo que nos enseña este pasaje. Solamente cuando tú y yo nos sometemos a las instrucciones de Cristo, del Mesías, de Jesús, entonces Dios traerá a nuestras vidas eficiencia y suficiencia. Hasta entonces. Bueno, estos fueron los 3 argumentos de Judá para convencer a su padre. Y bueno, dio resultado. Dio resultado. Porque a partir del versículo 11, Israel responde. Y vamos a ver que Jacob se termina por rendir y entiende que lo que tiene no puede salvarlo a él ni a su familia. Tiene posesiones, tiene dinero, tiene a sus hijos, tiene a su favorito que es Benjamín en ese momento, pero estas cosas no lo sostendrán. Entonces está dispuesto a dar a José para recibir el pan de vida. Y en el versículo 11 empieza a decir: entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Esto nos habla de la prudencia de este varón. Un hombre que les está diciendo a sus hijos: ni se les ocurra llegar con aquel gobernante con las manos vacías. Ni se les ocurra. Y aunque había escasez, y aunque había hambruna, Jacob atina a decirles: aunque sea poco, pero van a llevar de lo mejor. Mis amados, tú y yo no podemos presentarnos delante del Señor con las manos vacías. Y no hay excusa de es que no tengo. Créeme que la situación de la familia de Jacob no era nada buena. Sin embargo, aún de lo poco que tenía, entendía el misterio del dar, que es una llave espiritual poderosa. Esa llave él ya la había usado antes con su hermano Esaú, y había convertido a un hermano enojado a un hermano que le dio un abrazo y un beso de bienvenida. Entonces vemos la prudencia de este hombre, y les está dando una enseñanza a sus hijos, y les dice: lleven de lo mejor de la tierra, un poco de miel, un poco de bálsamo, un aroma, mirra, nueces y almendras. Ahora vean que todas estas cosas que menciona no sustituyen al trigo. El trigo es el alimento básico. Tú y yo no podemos vivir de exquisiteces si falta el alimento básico. Es al revés. Podemos vivir si solamente hay alimento básico, aunque no haya exquisiteces. Pero la base de nuestra existencia es el alimento básico. Y aquí les está diciendo: lleven un presente, lleven un regalo a aquel hombre y llévenle de lo mejor. Versículo 12: y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en la boca de vuestros costales. Quizá fue una equivocación. Recuerden que cuando ellos
en el primer viaje venían de regreso. Cuando llegan al hostal, abre uno de ellos su costal de trigo, y oh sorpresa, que en la boca del costal venía la bolsa de dinero. Y se asusta porque dice: ah, caray, oye, apareció mi dinero aquí en mi propia bolsa. ¿Qué pasó? Era el pago de este trigo, pero alguien lo volvió a meter, y van a pensar que somos ladrones. Y bueno, se escandalizan los hermanos, porque no solamente es hermanos, sino a todos, sin saber ellos que José había dado la orden de que les devolvieran el dinero. ¿Por qué, mis amados? Porque el pan de vida no se puede pagar. Tú no puedes pagar por el pan de vida. Tú no puedes comprar la salvación. La salvación es un regalo de Dios, es una dádiva, es un don de Dios. Tú y yo no podemos pagar por eso. No hay precio para pagar nuestra salvación. El precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, el único que podía hacerlo. Pero al decirles esto Jacob, de que les dice: bueno, llévense doble cantidad de dinero para regresar lo de antes y para volver a comprar trigo nuevo. Y esto habla de la justicia de Jacob, un hombre justo, ¿sí? Ya me arrepentí, pero en el pasado una vez me regresaron en feria de más y me quedé con él. Y dije: ay, gloria a Dios, ¿verdad? Me está bendiciendo el Señor. Pero pobre, porque pues ese dinero alguien lo tiene que pagar. Y en este caso, pues el de la tienda, ¿no? Pero vemos la justicia de este padre diciendo: señores, nosotros somos una familia honrada, así que vamos a regresar lo que no es nuestro, y lleven más dinero para la nueva compra. Y bueno, versículo 13 le sigue diciendo Jacob: tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Ahora, la familia de Jacob y Jacob mismo terminan sometiéndose a la instrucción de José. Y esto, mis amados, es profético. Esto es un anuncio profético que ni sabe Jacob cuando lo anunció lo que estaba diciendo. Pero lo que está diciendo aquí es que al final de la historia, quien se va a convertir a Cristo, quienes van a terminar aceptando a Jesús como el Mesías, es Israel. Van a terminar reconociendo que Jesús es la fuente de vida, como lo era José en esa época de hambruna. Ahorita hay una ceguera, no ven, no entienden. Muy bien. Versículo 14. Lo siguiente que Jacob dice. Y aquí estamos viendo la piedad de Jacob, porque bendice a sus hijos con esta oración y los manda a Egipto. Es una buena costumbre que como padres bendigamos a nuestros hijos cuando salen a un viaje, al trabajo, a la escuela. Y mira cómo bendice Jacob a sus hijos, y empieza a decir el verso 14: y el Dios omnipotente, el nombre que utiliza ahí de Dios es el Shaddai. Y ese nombre de Dios, el Shaddai, significa el Dios que es suficiente. Y déjame decirte una cosa: Jesús es suficiente. Jesús es el Shaddai, el Dios suficiente. Si lo tienes a Él, nada te falta, porque Él es suficiente. No te falta nada. Pero si te falta a Él, aunque lo tengas todo, te falta todo. Pero si lo tienes a Él y nada tienes, nada te falta, porque Él es el Shaddai.
Y les dice: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Los comentaristas se les hace extraño que aquí Jacob mencione misericordia. Normalmente lo que se oraría es que el Dios omnipotente les dé favor delante de aquel hombre. Pero en vez de usar la palabra en hebreo para favor, utiliza la palabra en hebreo para misericordia. Y uno dice: ¿y por qué? Y tenemos que recordar que estos hermanos habían ofendido a José. Y lo que necesitaban no era favor de Dios, era misericordia de Dios. Y escúchame una cosa: la misericordia de Dios debe de ser suficiente para ti y para mí. Así como la gracia nos basta, también su misericordia nos basta. Una vez Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero también la misericordia de Dios es suficiente, porque la misericordia de Dios está relacionada con el perdón. Y si Dios tiene misericordia de mí, muy bien, tengo perdón. Y si tengo el perdón de Dios, ¿qué más necesito? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la misericordia es la clave para la reconciliación. Y eso es lo que está orando este padre de familia. Les está diciendo allí a estos hermanos que el Señor tenga misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano, es a Simeón, que se había quedado en Egipto, y a este Benjamín. Y está hablando de que esta misericordia del Dios omnipotente, del Shaddai, es suficiente para poder traer una reconciliación con estos hermanos. Y termina diciendo: y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Aquí utiliza a Jacob dos palabras en hebreo que son iguales y que significa aflicción, aflicción. Sufriré aflicción, aflicción. Lo repite dos veces, ¿sí? Y lo dice porque si no hay misericordia de parte de Dios a través de aquel gobernante egipcio, entonces él sería privado ya no solamente de Simeón, sino también de Benjamín, que iba con ellos. Y entonces habría una doble aflicción. Esta aflicción que menciona aquí habla de un duelo por la pérdida de un hijo. Mis amados, es una cosa horrible cuando muere un padre. Es una cosa horrible cuando muere un cónyuge, un esposo, una esposa, un hermano en la familia, una hermana. Pero es terrible y peor cuando muere un hijo, porque no es natural que un hijo muera. Lo natural es que el padre muera, no el hijo. Lo natural es que el hijo entierre al padre, no que el padre entierre al hijo. Es un dolor terrible, es un duelo profundo, y a veces hasta un duelo que ni siquiera se puede superar. De eso está hablando al final aquí en esta oración Jacob. Terminamos, versículo 15. Dice: entonces tomaron a aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Los tres consejos que les dio su padre lo hicieron estos jóvenes, estos hermanos, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Finalmente estos hombres llegan a Egipto. Estos hombres terminan sometiéndose a la instrucción de José, y solo cuando ellos hacen esto es que empieza a haber un cambio. Es en este acto de obediencia de esta familia, de estos hermanos, de regresar a Egipto bajo la instrucción de José, como José les había dicho, que empieza a haber un cambio en su manera de pensar. A partir de aquí empieza a haber una transformación positiva. Empieza a haber un crecimiento, una madurez que eventualmente va a llevar a estos hermanos a tres cosas. Número uno, a poder reconocer a José, que hasta entonces no sabían que era ese gobernante egipcio.
Número 2, a poderse lamentar y arrepentirse de su pecado, de lo que le habían hecho a José y a su padre. Y finalmente a anhelar esta reconciliación. Para este momento del versículo 15, su motivación era la comida, pero al final vamos a ver que su motivación se vuelve la verdad de Dios. Amén. Muy bien, terminamos. Oremos. La siguiente semana continuaremos con la segunda mitad de este capítulo. Y Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Verdaderamente, Señor, tu palabra es luz a nuestro camino. Y a través de estos ejemplos, a través de la vida de este hombre, de este patriarca, a través de la vida de José, la vida de Jacob, sus hermanos, sus hijos, Señor, tú nos das lecciones. Tú nos hablas de Jesús. Padre, no queremos resistir tu voluntad. No queremos ser tercos. No queremos ser testarudos. No queremos ser intransigentes. Queremos ser personas que se rinden total y completamente a ti, Señor. No queremos ser rebeldes a tus designios, a tu instrucción. Queremos someternos a tu palabra. Queremos hacer tu voluntad. Señor, nos rendimos a ti, Padre. Ayúdanos a rendirnos en todas las áreas que tú nos solicites. Ayúdanos a no obstinarnos con no soltar a nuestro Benjamín. Así como Jacob se resistía y no quería soltarlo, pero finalmente lo hizo. Padre, que no retrasemos el hacer tu voluntad por nuestra terquedad. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a aprender obediencia, a aprender sometimiento, a no resistirte, sino saber que no hay mejor lugar que estar en tus manos y dejarnos moldear por tu Santo Espíritu. Padre, te alabamos y te bendecimos y oramos, Señor, para que tú te sigas revelando y nos sigas revelando a Cristo a través de tu palabra, y en esa medida tú vayas troquelando la imagen de Él en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Continuamos con esta lección la próxima semana. ¿Sale?